Ya, entonces, vamos a ver la definición, los tipos de suelo que hay en función a los tipos de excavaciones. Obviamente después vamos a ver la clasificación grande entre excavaciones superficiales y excavaciones profundas. Muy importante también saber el concepto de esponjamiento, ¿ya? Tanto temporal como permanente. Metodología de trabajo, que hacer al inicio, trabajos paralelos y posteriores. Ya la ejecución para excavaciones. Entonces, como definición, tenemos que la excavación es el movimiento de tierras realizado a cielo abierto y por los medios naturales o utilizando pico y palas, o en forma mecánica con excavadoras, y cuyo objeto consiste en alcanzar el plano de arranque de la edificación, es decir, las cimentaciones. O en palabras más simples podemos definir que la excavación simplemente viene a ser una remoción de tierra, ¿no? Literalmente el movimiento de tierras, o si quieren la extracción de material. ¿Dónde empezamos o con qué fin empezamos este ítem? Para poder fundar. Generalmente fundamos hasta la cota de fundación, para obviamente emplazar y ejecutar las fundaciones. Vamos a ver si aquí tenemos la clasificación por el tipo de suelo. Ya. Es muy importante igual saber que la excavación, inclusive un poco en el precio unitario, varía si estamos trabajando en suelo blando, en suelo duro o en suelo semiduro. Generalmente los suelos blandos están compuestos por material vegetal, ya por arena suelta. Estos son obviamente fáciles de extraer con la pala. Ya casi no es necesario el uso de la picota. En cambio, en suelos ya duros, incluso un poco semiduros, es necesario el uso de la picota, tardan mucho más en excavar. Ya por eso un poquito varía en el precio. Ya, pero es bueno clasificar las excavaciones en función a la dureza del suelo, ¿no? Ya después, para un suelo semiduro, estamos hablando entre la composición con arcilla compacta, arena, grava o roca suelta, ya conglomerados, y en realidad cualquier terreno que requiera previamente un ablandamiento con ayuda de pala o picota, ¿no? Este tipo de suelos es necesario ablandar un poco con la picota para obviamente extraer después con la pala, ¿no? Una vez que ya se haya soltado un poco. Ya para suelos duros, obviamente son ya mucho más compactos y se necesitan ya, además de la picota, también el uso de barrena. Ya obviamente para poder ablandar el suelo y que sea facilitar la extracción de material. Y bueno, suele suceder donde hay suelos demasiado duros, donde ya es, es necesario el uso inclusive de maquinaria para ablandar el suelo. ¿Ya? Y generalmente la extracción igual se lo hace con uso de maquinaria. Todo depende de qué tan compactado esté el suelo, ¿no? Con el tiempo se va compactando porque obviamente vamos pasando o caminando por encima, no solamente personas, pueden ser vehículos. Entonces todos los poros, huecos que tiene el suelo se van rellenando, ¿no? Más aún si llueve, hay tráfico igual por encima del terreno, o fuerzas que vayan compactando, entonces poco a poco este tipo de suelos va perdiendo porosidad. ¿Ya? O sea que los espacios vacíos de aire se van llenando, ¿no?
Y si llueve, obviamente esto remoja el suelo y hace de que entre material en los poros. Esos son para suelos ya bastante compactos. Muy buenos a la hora de fundar, sí, obviamente, pero a la hora de realizar la excavación requiere de un mayor esfuerzo. Y excavaciones en roca, obviamente ya estamos hablando ya con equipos ya de perforación, inclusive el uso de explosivos, cinceles o combos para fracturar las rocas. Ya aquí, además de requerir maquinaria, también necesitas mano de obra especializada, ¿no? Que obviamente sepa utilizar los explosivos. Vamos a decir que una de las complicaciones cuando estamos realizando las excavaciones, especialmente en las fundaciones, siempre es el agua. Especialmente cuando estamos construyendo en la zona central de la ciudad. ¿Ya? Cosa que los suelos son un poco o algo más secos cerca a las faldas de las montañas. En cambio, en la parte central de la ciudad, la capa freática está más o menos a medio metro ya. O sea, empiezas a excavar a medio metro y ya empieza a aflorar agua, ¿no? A llenarse de agua lo que has excavado. Y obviamente eso es un poco perjudicial porque no puedes directamente armar la parrilla para tu fundación, ¿no? Necesitas hacer trabajos de achique, entibamiento y expulsión con bombas de lodo. ¿Ya? ¿Cómo se da esto? Cuando tenemos la excavación y tenemos capa freática. Primero, obviamente el excedente lo vamos retirando con cualquier balde de agua. Y esto constantemente va a ir llenando, ¿ya? Cosa de que cuando retiremos el excedente con un balde de agua, entonces entra algún trabajador y hace un poco de pendiente, perfilado, digamos, y una pequeña zanjita. ¿Ya? A esto le dicen achique. Encausa o redirige las aguas de la capa freática, ¿ya? En un solo punto, obviamente. Luego viene tu bomba de lodo y extrae con facilidad, ¿no? Constantemente está extrayendo hasta el punto donde ya sale muy poquito y entonces empiezas a vaciar tu primera capa pobre, ¿ya? Esto te va a dar la limpieza adecuada y la humedad necesaria para que tú puedas empezar a armar tu fundación. Ya, denme un minutito, por favor. Ya, entonces el hecho de encauzar las aguas en un solo punto lo denominamos achique, ¿ya? Cuando viene la bomba de lodo y empieza a extraer lo faltante, entonces con eso ya estamos hablando de agotamiento. Me imagino que eso han debido ver igual en obras preparatorias, el cual no deben confundir con los trabajos de entibamiento. ¿Ya? Los trabajos de entibamiento se dan para excavaciones, diremos, un tanto profundas, para evitar de que las paredes de la excavación
se desmoronen, ¿no? Especialmente en terrenos granulares. Entonces se van colocando tablitas a los costados para reforzar esas paredes, ¿no? ¿Ve? Que se mantenga la zanja abierta. ¿Ya? Entonces, 3 conceptos que no se deben confundir entre sí. Después, en cuanto a la excavación seca, que se ve, la verdad, muy rara, en muy raros lugares, podemos decir que una excavación fuera de riesgos está entre los 2 metros para abajo, ¿ya? De los 2 metros para arriba, corre el riesgo de que ya las paredes se debilitan y quieran desmoronarse. Vehículo pesado personal tiene que estar a una cierta distancia lejos de la excavación para obviamente no debilitar más las paredes. Entonces eso quiere decir que 2 metros para arriba ya el albañil, hay que tener cuidado, ¿no? De que eso no se vaya a desplomar o desmoronar encima del albañil, porque obviamente puede asfixiarlo, ¿no? Después hace también que sea complicado que con la pala llegue a lanzar el material hacia afuera, ¿ya? Entonces hay que pensar también en eso, de que una excavación por encima de los 2 metros trae estas complicaciones, ¿ya? El albañil no va a ser capaz de agarrar la pala y expulsar, ¿no? el material que está excavando. Entonces, si hablamos de una excavación manual de unos 3 a 4 metros, generalmente lo que se hace es esto. Ya, digamos, acá está el trabajador, empieza a extraer material acá para que posteriormente venga acá y empiece a extraer el material hacia este lado. Ya de manera en forma de gradas, ¿no? Hay que tener también en cuenta este tipo de trabajo cuando ya estamos hablando de excavaciones manuales arriba de 2 metros, que posiblemente pueden presentarse, ¿no? Después, que se presente así realmente seco, se dan en épocas de estiaje, ya, o sea, cuando las lluvias son pocas, menos frecuentes. Dinos, Baruch, ¿alguna pregunta que tengas, tal vez? Sí. Ahí dice que toda excavación seca es menor a 8 metros, ¿no? Pero si nuestro nivel freático está mayor, o sea, más Sí, superficial, sería excavación seca, ¿sí? sí, el hecho de que sea una excavación húmeda o una excavación seca depende únicamente de el nivel freático, ¿no ve? Obviamente hay niveles freáticos que están por debajo de los 2 metros. Entonces, si tú no vas a excavar hasta encontrar el nivel freático, te vas a encontrar con una excavación seca. Y si lastimosamente tu nivel freático está por debajo de medio metro, o sea, 50 centímetros, al momento de excavar, obviamente te vas a encontrar con una gran cantidad de agua y eso va a hacer que automáticamente tu excavación sea húmeda. Y en los precios unitarios y demás, casi siempre toman en cuenta una excavación húmeda. ¿Ya? ¿Para qué? Para tomar en cuenta trabajos de achique y agotamiento. ¿Ya? Pero eso no depende de la altura de la excavación. Depende del nivel freático que tengas. ¿Ya? Excavaciones por la profundidad, ¿ya? Excavaciones superficiales obviamente son aquellas que están por encima de los 8 metros y excavaciones profundas, ya estamos hablando de 8 metros de profundidad para abajo, ¿ya? Esto se da cuando tenemos doble sótano, cuando nos encontramos de que la edificación necesita fundaciones con pilotaje, ¿ya? Entonces,
generalmente cuando estamos hablando de pilotaje, estamos hablando de un cabezal de hormigón armado. Y los pilotes que son o tienen forma de columnas ya son bastante profundas, ¿no? Hay de 8 metros, 10 metros, 20 metros para abajo, ya hasta 30 metros, digamos, como máximo. Ya de 30 metros para arriba ya es un poco contraproducente en el precio, ¿ya? O sea, suele ser muy caro. ¿Ya? Pero estamos viendo que este tipo de excavaciones se da para fundaciones profundas y cuando hay la necesidad de construir o realizar un doble sótano, ¿no? Entonces, sería clasificado más que nada por la altura de excavación o la profundidad, si quieren. Consultar y verificar las recomendaciones por el estudio de suelos. Ya, eso me imagino que lo han debido ver un poquito en mecánica de suelos, lo que son las calicatas o pozos de exploración, los cuales tienen el fin de medir el perfil del terreno, ¿no? Verificar si estamos tratando con suelos granulares o estamos tratando con suelos cohesivos, ¿no? Obviamente, todo en base a un estudio de suelos. Ya, algo importante. Aquí es muy importante igual en una excavación diferenciar si estamos trabajando con un suelo granular o con un suelo cohesivo. ¿Ya? Cuando estamos realizando la excavación de manera rápida, si quieren, podemos darnos cuenta, en este caso en la fotografía, que es muy posible que se trate de un suelo cohesivo. ¿Ya? ¿Por qué? Por el perfilado de la pared. Ya bastante perfilado. Como si estuviéramos jugando con plastilina, algo así se mantiene en las paredes. Se los puede perfilar. En cambio, cuando estamos hablando de un terreno granular, donde su mayoría son gravas de arenas, entonces esto casi no se mantiene, ¿no? Suele desmoronarse. Eso hace que las paredes sean irregulares. ¿Ya? Y en ese caso suele contaminar el vaciado de hormigón que vas a utilizar para las fundaciones. Entonces, en ese caso, a veces, pero sale un poco más caro, la necesidad de utilizar encofrado. ¿Ya? Para que esas paredes no contaminen la mezcla del hormigón cuando se estén vaciando las fundaciones. En cambio, en un suelo perfilado no se tiene ese tipo de problema. ¿Ya? Incluso mantiene forma, todo. Básicamente es como jugar con plastilina. Excava progresivamente, vacuna los niveles, categoría por medio de estallones y los parámetros de excavación. ¿Ya? Aquí tenemos detalles igual, otro suelo perfilado, bien perfiladito, aquí igual las zanjas. Y el material que van extrayendo a un costado, ¿no? Este es un claro ejemplo de los entibamientos, ya de un terreno granular. ¿Ven? Esta pendiente. Esta pendiente generalmente se da en suelos granulares. Esto tiende a querer cerrarse, ¿no? Esta excavación, porque las paredes quieren desmoronarse. De manera que para mantener la forma y estabilizar la excavación utilizan este tipo de trabajos, los entibamientos. Ya el refuerzo de paredes en la excavación. No se nota la diferencia, ¿no? Como un suelo está perfiladito y quienes no. Aquí igual tenemos el mismo. Con maquinaria, área del trabajo en nivel adecuado para trabajar en la misma. Ya aquí también podemos decir que tenemos un suelo granular, ¿no ve? Porque igual hay una pequeña pendiente. ¿Por qué? Porque obviamente los granos van cayendo, ¿no? Se van desmoronando y van adquiriendo esta forma. Tabla destacada, secciones en el área de trabajo.
Ya esto para evitar igual desmoronamiento, contaminación de la tierra. Ripio para compensar el material en excavación. En excavaciones, obviamente, se las realiza para ejecutar, en este caso, fundaciones, ¿no? O cimientos corridos. Obviamente, esta excavación no se va a quedar abierta. Siempre hay la necesidad de rellenar y compactar, ¿ya? Para ello, el material de relleno más conocido para las excavaciones es el ripio, ¿ya? Y el ripio viene a ser un material material granular sin seleccionar con materia orgánica, ¿ya? O sea que puede haber entre arenas, gravas y un poco de material vegetal o lamas, ¿ya? Esto hace un buen material de relleno. Un concepto también importante cuando necesitamos traer material de relleno porque de repente se ha perdido un poco o no se tiene material extraído, porque obviamente este material lo volvemos a utilizar para volver a rellenar y compactar. Hay necesidad de pedir ripio como material de relleno, ¿ya? Usualmente a esto se los llama bancos de préstamo, ¿ya? Al relleno, técnicamente, como palabra 100% técnica, también le dicen como banco de préstamo, ¿ya? El banco de préstamo, igual que el material de relleno, es simplemente el material que te va a servir como eso, ¿no? Como relleno, para rellenar. Manteniendo secas y limpias las excavaciones. Sí. Para el trabajo con presencia de hielo freático inadecuada para trabajar. Ya, obviamente no hay que trabajar cuando tu excavación está todavía, ¿no? con agua. Hay que secar, achicar, agotar y vaciar una capa de hormigón pobre, ¿no? Para evitar de que el agua siga saliendo, impermeabilizar un poco y evitar el barro, ¿no? Metodología de trabajo. Excavaciones manuales generalmente se da en espacios pequeños, ¿ya? Pequeños donde, por ejemplo, está este ancho, si quiere decir, sería muy pequeño a comparación a la cuchara que tiene la retroexcavadora, ¿no? Entonces eso hay que ver un poco. Sí, yo sé que mi retroexcavadora está muy mal dibujado, pero el ancho de la cuchara hay que tener en cuenta, ¿no? Para decidir si tú vas a utilizar una excavación manual o una excavación con maquinaria. Ya, uno es eso, la forma o lo que tú vas a excavar. En segundo lugar estaría ver si la accesibilidad, ¿no? Si hay espacio suficiente como para que la retroexcavadora dé las vueltas que necesite, pueda circular en el terreno, pueda extraer, entrar y salir. Ya me imagino que hay varios equipos igual para darse forma y excavar, ¿eh? De varias maneras. Me imagino que esta debe ser una excavación para piscinas. Ya, a ver, aplicación del rotomartillo para ejecución de excavación en terrenos rocosos. Ya bastante pilas. Para compactar el terreno. Tecnomecánicas. Ya. A ver, ahí estamos hablando de las retroexcavadoras. Ya, este ancho hay que tomar en cuenta para ver si nos conviene o no.
Ahora, si me preguntan quién lo termina la excavación más rápida, obviamente lo va a hacer la retroexcavadora. Y generalmente las excavaciones por su rapidez lo hacen con retroexcavadora. Ya, pero hay lugares donde el terreno es bastante inaccesible o es muy delgado el sobrecimiento y solamente es necesario realizar una excavación de manera manual. ¿Ya? Como nosotros tenemos herramientas y equipos para excavar, nosotros también tenemos equipos para rellenar y compactar. Ya como por ejemplo el saltarín o las compactadoras, ¿ve? Donde para rellenar una excavación necesitamos echar por lo menos máximo unos 30 centímetros. Ya unos 30 centímetros de tierra. Compactas, vuelves a echar otros 30. Esto hace de que las vibraciones de la compactadora, el suelo vaya expulsando los espacios de aire, ya que tiene. Obviamente en un montículo de suelo, si quieren llamarlo, siempre va a haber material sólido, como las gravas, arenas, partículas, etc. Y a veces el amontonarse entre una y otra, siempre dejan pequeños espacios vacíos, ¿ya? Entre el contacto de grano y grano. Eso con la vibradora, las partículas se mueven, se reacomodan con el fin de que los espacios de aire pues se expulsen, ¿no? Salgan. Lo mismo que pasa obviamente cuando vibramos el hormigón, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces siempre hacerlo en capas de 30 hasta 40 como máximo, a no ser que la compactadora que tú compres te diga y te garantice que puedes rellenar una capa más gruesa, ¿no? Porque te dice la acción de la vibración. Hay vibradoras generalmente que, bueno, pues solo alcanzan los 30 centímetros de espesor, hasta 40. De repente, como todo se actualiza, ahora debe haber tal vez, no sé, uno que te haga cada 50, digamos, ¿no? Todo depende de la capacidad y el radio de acción de la vibración que te da la compactadora. Ya mecánicas con el uso de retroexcavadora. Aquí podemos ver algunas herramientas, ¿no? Que nos ayudan a ablandar el suelo. Picota, barrena, pala, nivel de mano, bueno, nivel de manguera, obviamente para sacar niveles, flexómetro, wincha, martillo, como que imagino que para construir entibamientos, cinceles para ablandar el suelo, plomada, muy bien, escuadra, ya, combo, imagino cuando estamos ya hablando de rocas, ¿no? Y el asadón es muy útil cuando hay vegetación, ¿no? Para arrancar raíces, limpiar el terreno. Entre equipos livianos, apisonador, canguro, compactadora, sierra circular, imagino que en caso de que haya la necesidad de realizar entibamientos, amolador está medio verde para una excavación. Salvo que no sea que necesites cortar pedacitos de acero para que estos los hinques en la excavación y te ayuden a sacar niveles, puede ser. Motosierra igual está en duda. A no ser que tengas que extraer un árbol, ¿no? Del terreno antes de realizar la excavación, pero aún así no pertenecería al ítem de excavación. Debería pertenecer a limpieza del terreno. Equipos pesados, necesitamos volqueta para trasladar o, bueno, ya sea para retirar o traer material. Ya, de ver, hilos, sí. Ya. Hilos
nos va a ayudar a marcar conos para poner advertencia, que no se caigan, cintas, igual cumple el mismo objetivo, y carretilla para el traslado del material. Ya en cuanto a materiales, el ítem como tal de una excavación obviamente no tiene material, ya, porque es un trabajo 100% de movimiento de tierras. ¿Cuándo vas a necesitar material? Bueno, no en una excavación, vas a necesitar material para rellenar en el ítem de relleno y compactado, pero no en el de excavación. Ya, ojo con eso. Excavación es un ítem, relleno y compactado es otro ítem. El tipo de mano de obra que vamos a utilizar, obviamente vamos a tener especializada, calificada, no calificada, pero más que nada vamos a utilizar aquí el tipo de mano de obra fuerza de trabajo. Ya vamos a requerir peones. Eso quiere decir que vamos a requerir personas bastante fuertes, porque excavar no es nada fácil. Así sea terreno blando, no es nada fácil. Así que estos tipos son bien fornidos y con brazos, pues, bien trabajados. Medida y forma de pago. Ya, obviamente este ítem se lo cuantifica por volumen, ya, por cubos. Por eso van a escuchar, tu volqueta de cuántos cubos es de 8, es de 10, de 15, ¿no? La capacidad para trasladar material. Aquí podemos ver igual algunos detalles constructivos. Aquí, bueno, la verdad que esta fotografía deja mucho que desear, ¿no? ¿En qué ámbito o a qué me refiero? Es que para tú construir, lo primero que tienes que hacer aquí es limpieza del terreno, ¿no? Y me late que aquí han saltado ese ítem porque todavía hay vegetación. Y eso no es bueno, ya raíces pueden caer acá en la parte donde ya se ha excavado, entonces no es bueno. Ya siempre es bueno retirar todo el material vegetal. Ya no deseado, especialmente donde vas a construir. Bueno, aquí estamos con excavación manual simple, la forma del marcado para el replanteo, control paralelo de excavación. Más detalles constructivos. Ya, obviamente no se recomienda excavar los laterales. Ya, obviamente por el peligro de desmoronamiento. Ni por debajo, ni por arriba. Ya, esto obviamente el suelo se corta de esta manera, igual nomás te vas a ir para abajo. Ya las paredes de una excavación es lo más delicado, no se tiene que tocar. Inclusive hay trabajos de entibamiento como estos para garantizar la seguridad del trabajador, ¿no? Obviamente para que las paredes no se le vengan encima y no se vaya a asfixiar. Porque aunque esto llegara a pasar y la tierra recubriría, digamos que hasta el pecho, igual corre el riesgo de asfixia, ¿ya? Porque nosotros sabemos que el tórax, cuando nosotros inhalamos y exhalamos, se expande, ¿verdad? Y bueno, pues cuando estás enterrado literalmente con tierra, entonces el trabajo del tórax hace de que sea muy sobreesforzado. Aquí seguimos viendo entibaciones bastante grandes. Ya, y los famosos tablas tacados, ya no hay mejor detalle constructivo que este. Me imagino que ya en obras preparatorias el arquitecto les ha dado obviamente un parámetro mucho más amplio. El tabla estacado ya refuerza, ¿no?, aquellas edificaciones o paredes que no queremos que se desmoronen cuando nosotros estamos realizando una excavación cerca, muy cerca, ¿ya? Esto generalmente se da en el centro de la ciudad,
porque ahí los edificios literalmente son lado a lado. Ya, y hay que tener mucho cuidado con eso. El esponjamiento de la tierra. Ya, esto en realidad el esponjamiento de la tierra o del suelo viene a ser o viene a ser más referencia a los espacios de aire que hay. Ya, porque el suelo se compacta y también se esponja. ¿Ya? Un claro ejemplo de material similar a este, que se lo puede notar a simple vista, son las leches en polvo. Si la leche en polvo yo la agarro, la latita, la alzo y la suelto una y otra vez, el material se va a ir compactando, ya va a ir perdiendo aire, ya se va a compactar, va a parecer que es poca. Pero si yo agarro una cuchara y todo eso lo saco, cuchara por cuchara, voy a tener un montículo grande, ya que va a dar la apariencia de que el volumen ha aumentado. Cuando sacamos los espacios de aire, el volumen disminuye. Cuando nosotros removemos ese material, entonces el volumen aumenta. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando agarramos con la cuchara y retiramos el material, le va entrando aire, ya, entre sus partículas. Caso que es contrario cuando nosotros compactamos o vibramos el material. Ya ese aire va saliendo del montículo de tierra y esto se va compactando, haciéndose más sólido, ya más duro. Entonces, porcentajes de esponjamiento grandes que tenemos para las arcillas, vamos a hablar de 1,30. Ya para las gravas de 1,15. ¿A qué me refiero? A que si yo he sacado de mi excavación, he realizado mis cómputos métricos y he visto que mi excavación es de 2 metros cúbicos. ¿Ya? Cuando yo extraiga estos 2 metros cúbicos como material, lo voy a multiplicar 2 por 1,30. Ya más o menos sería 2,60 metros cúbicos que yo ya tuviera. ¿Ya? Esto va a ser dinámica de que tú puedas calcular cuántas volquetas, de qué capacidad vas a necesitar para retirar material. ¿Ya? Nunca tienes que calcular el número de volquetas con el volumen compactado, siempre con el volumen suelto, ya, porque esto es lo que van a llevar, ya. Cuando tú estás colocando material a una volqueta, no la compactan, ya, así lo llevan terreno suelto, ya, o sea, recién excavadito, ¿no? Ya con su debido porcentaje de esponjamiento. En banco. Nosotros llevamos material en banco cuando no estamos excavando todavía. Le llamamos material suelto cuando ya hemos excavado y hemos retirado el material. Ese es el material suelto. Y material compactado es aquel material que ha ingresado a una excavación. Obviamente se ha rellenado y se ha compactado, ¿no? Se ha quitado los espacios de aire. El material compactado con el material en banco no es igual. Ya el compactado es, como su mismo nombre dice, más compacto, más sólido, más duro. Ya, porque recibe trabajos de vibración. Ya, en cambio en el de banco obviamente es un terreno, suelo o material sin alterar, sin intervenir. Ya, que puede o no estar bien compactado. Ya, entonces espero que se hayan entendido muy bien en cuanto a las excavaciones, esponjamiento
y los compactados, ¿no? Agotamiento y achique, la diferencia con relleno y compactado, materiales para rellenar. Ya, porque obviamente van a hacer ejercicios ya para ver cuántas volquetas necesitan para retirar tal material y demás. Ya hemos hablado aquí de las centivaciones. Acá igual terreno arcilloso, ¿no? Bien perfiladito. Pareciera plastilina. Encuentro de tuberías en servicios básicos del proceso de excavación, ductos de cableado, desvío y corrección, taludes, ejecución de caminos, drenajes temporales para evacuación de aguas, drenaje y talude habitados en obra. Cuando nosotros realizamos excavaciones cerca de una edificación, ya sea para reparar alguna tubería o alguna fuga, hay que tener cuidado de, obviamente, no romper la misma tubería, ¿no? Ahora, ductos de cableado eléctrico que haya por debajo. Aquí en Bolivia yo creo que es poco o no es usualmente visto. En el extranjero sí, las instalaciones eléctricas suelen ser por debajo. Ya que estamos hablando más que nada de acotamiento y achique. Y en caminos hay taludes o pendientes que se les da al terreno de manera intencional para que el nivel del camino se mantenga, ya con respecto al nivel del terreno, podría decirse. Los caminos generalmente son un poco altos, ya, o sea, tienen un nivel más elevado. ¿Por qué? Porque tiene varias capas. Una compactada, otra de terreno granular, luego viene el asfalto, viene el concreto, o sea, son varias capas, ya, por eso es un poco elevado. Y esto también ayuda de que no se retenga agua, ya, para que esto se vaya a los costados. Y esta pendiente que se le da mantiene la forma elevada, ¿no? Esto hace que se mantenga la forma. Mami. Ahora, en cuanto a drenajes temporales de evacuación de agua, igual generalmente se da en caminos cuando las excavaciones son bastante extensas. Entonces es simplemente darle sentido o si quieren canalizar el agua, ¿no? Es igual que un achique, solamente que en escala más grande. Comprobación geométrica, mecánica a través de densidades en sí. Ya, algunos de los ensayos en laboratorio que son más usuales, obviamente en caminos, porque en caminos hay bastante movimiento de tierra, para verificar la calidad de un suelo compactado, se realiza este tipo de ensayo, ya se le dice ensayo de densidades, ya, donde utilizamos una arena especial, mariposa, ya, la cual va a rellenar un pequeño hueco y mediante cálculos de volumen del pequeño hueco que hemos excavado versus el material que entra en una excavación, más con la masa o el volumen que ocupa este tipo de arena, se hacen cálculos y se verifica cuán compactado está. Ya, este es un ensayo en realidad de control de calidad para caminos, para verificar qué tan bien compactado está un área, ¿no? Un área que obviamente has utilizado compactadora. ¿Ya? Eso no se le realiza cuando estamos utilizando o ejecutando una edificación porque
no es tan primordial. Ya en cambio, en caminos es sumamente importante de que el área donde vas a construir tu camino esté bien compactada, ya para que se mantenga el camino. Si no, con el movimiento de tierras, pues empieza a quebrajarse, a ver ondas, a deformarse. ¿Ya? Entonces, ese tipo de ensayos es muy importante, pero cuando estamos ejecutando caminos, ¿ya? Cuando estamos viendo edificaciones, pues no, es algo insulso. Entonces, con eso yo creo que hemos visto ya lo más importante en excavaciones. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta tal vez en cuanto a la parte teórica. Mientras Sebastián va listando, espero que su pizarra.